Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Seguimos en el capítulo 1, pero hoy estaremos revisando la séptima parte de este primer capítulo, de esta primera epístola que Pablo escribe a los Corintios. Continuamos con el tema del poder de la cruz y la sabiduría de los hombres. Estaremos hoy en los versículos del 22 al 25 referente a la sabiduría de Dios, aunque locura para el mundo triunfa. ¿Qué es lo que significa esto? Recordemos que en la palabra de Dios está escrito porque los judíos piden señales. ¿Y a qué exactamente esto se refiere? En los tiempos de Pablo, el mundo judío estaba buscando una señal. Específicamente, ellos querían una señal de una liberación milagrosa mesiánica. Ellos no estaban buscando el mensaje de la cruz. Su deseo de liberación no era malo, pero su rechazo de la forma de Dios de liberación lo era. Porque ellos querían que todo se dé a su manera. Es por esto que este comentario de Fi dice, su idolatría era que ya habían descubierto por completo a Dios. Él simplemente repetiría el éxodo con un mayor esplendor. Ahora, si nosotros nos podemos ver en relación a esto y analizamos un poquito más, también existe la frase y los griegos buscan sabiduría. La cultura griega valoraba la búsqueda de sabiduría. Ellos siempre estaban tratando de encontrar algo nuevo. Usualmente expresaba en términos altos, académicos y filosóficos. Ellos no se mantenían con algo, siempre estaban tratando de investigar algo adicional. Ellos no valoraban la sabiduría expresada en el mensaje de la cruz. Su deseo de sabiduría no era malo tampoco, pero su rechazo a la sabiduría de Dios lo era. Si aquí nosotros vemos exactamente entonces estas dos posiciones, también tenemos otro comentario de Fi que dice, su idolatría era ver a Dios como razón final. Significa, por supuesto, lo que consideramos que es razonable. Ellos siempre estaban buscando una explicación para ellos, lógica, pero es esto precisamente lo que en muchas ocasiones contradice la palabra de Dios a nuestra supuesta sabiduría, a nuestra limitada capacidad. Predicamos a Cristo crucificado, declara la palabra, en vez de darles a los judíos y a los griegos lo que pedían en libertad y sabiduría, Dios les da algo inesperado, un Mesías crucificado. Como decía, algo que ellos no podían aceptar. Cristo, referente aquí al Mesías, significa poder, esplendor y triunfo. Crucificado significa debilidad, derrota y humillación. Por lo tanto, Cristo crucificado era el mayor contraste y esto era lo que Pablo predicaba. Esto es lo que Pablo les llevó tanto a los judíos como a los griegos. Si la cruz no te parece extraña, entonces o no entiendes cómo se miraba la cruz en el tiempo de Jesús, o no entiendes quién es Jesús. No entiendes la tensión entre Cristo y crucificado, que lamentablemente, de forma aparente, es una contradicción entre lo que es Cristo y lo que es la crucifixión, en lo que es
la cruz y lo que significa todo esto? Definitivamente, tanto para los judíos, que se mantenían en una posición muy cerrada, como para los filósofos griegos, esto no era aceptable. Pero aquí nosotros vemos en este enunciado en donde dice que el gran estadística romano Cicerón dijo, la cruz habla de lo que es vergonzoso, muy horrible, nunca debería mencionarse en una buena sociedad. Es el comentario que realiza Cicerón. Si hubiéramos sido testigos del sufrimiento de Jesús, cuando la multitud gritaba, crucifícalo, crucifícalo, si estuviéramos en nuestro juicio acerca de nosotros, hubiéramos gritado en respuesta, no lo crucifiquen. Si deben ejecutar a este hombre, háganlo de forma honorable. Déjenlo morir la muerte de un hombre digno, pero no lo expongan al horror y a la humillación de colgarlo en la cruz. Pero esto nosotros también tenemos que darnos cuenta. Dios quería a Cristo crucificado. Y si no abrazamos la cruz, aún con todas estas extrañas contradicciones y demandas, entonces estamos perdidos. Recuerde, el propósito de Dios era este y en la forma como tenía que darse. Es por esto que nosotros tenemos que aceptar a ese Cristo crucificado, a ese Cristo que entregó su vida por cada uno de nosotros. Deja que cada púlpito diga, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Aquí nosotros podemos darnos cuenta, se menciona referente a una iglesia que tenía un arco que daba al patio de la iglesia. Con el tiempo, dos cosas pasaron. La iglesia perdió su pasión por Jesús y su evangelio. Y adicional, creció una hiedra en donde le iba tapando poco a poco esta frase. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Y qué resulta? Que quedó algún momento una parte de esta frase. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo. Y de esa manera, como que iba tapándose parte de esta frase, la iglesia también se iba enfriando. Nosotros predicamos a Cristo y la hiedra crecía, solo se podía leer esta frase. La iglesia comenzó a predicar a que Jesús, el gran hombre, y Jesús, el ejemplo moral, pero ya no era el Cristo crucificado. Posteriormente, simplemente quedó la frase nosotros predicamos y ya no se predicaba ni a Cristo, peor aún, al Cristo crucificado. Esto precisamente pasa con muchas personas en donde se van olvidando el sentido de la prédica, el sentido del evangelio, la razón de lo que nosotros debemos hacer, tanto predicar como vivir esta experiencia maravillosa, reconociendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí menciona y termina este enunciado, y la iglesia también se volvió otro lugar de reunión social. Todo acerca de nosotros y no acerca de Dios. Y este es el problema, que en muchas iglesias esto está sucediendo. Están predicando, sí, pero solamente lo que quieren escuchar, mas no lo que dice la palabra de Dios. Recuerde, nosotros siempre debe estar en nuestras prédicas, en todos los púlpitos de las iglesias. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Más adelante
vemos nosotros que los judíos consideraban a Cristo crucificado como un tropezadero. ¿Qué significa esto? Quizás esto se entiende mejor como una ofensa o un escándalo. Los griegos consideraban a Cristo crucificado como una locura, pero Dios no respondió a los datos de las encuestas, de lo que decían los demás. Él siguió a su evangelio porque para aquellos que lo creyeron, así, tanto judíos como griegos, Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. Recuerde esto, nunca podemos olvidar. Si la cruz y el mensaje parecen débiles, no lo son de ninguna manera. Son poderosos y sabios, pero nuestras expectativas de lo que Dios debería ser nos alejan de recibir ese poder y esa sabiduría. Recuerde, Dios tiene un propósito y Dios sabe lo que hace. Seguimos meditando un poco más en esto y de cómo Pablo menciona aquí. Dice este enunciado, Pablo sabía esto por experiencia. Él se escandalizó alguna vez por un Cristo crucificado. Eso le enfureció, que uno maldecido por Dios, como está escrito en Deuteronomio 21:23, porque recordemos, él se basaba en la ley y esto encontró allí. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué es lo que nosotros entonces vemos aquí? Que esto es lo que creía Pablo y decía, ¿cómo yo puedo adorar? ¿Cómo yo puedo creer en un Cristo crucificado? Debería ser honrado como Mesías y Señor. Entonces, él persiguió a la iglesia antes de ser confrontado por Jesús en camino a Damasco. Toda esta historia lo podemos recordar, lo podemos revisar allá en el libro de los Hechos en el capítulo 9. Pero continuamos, donde vemos que por mucho que Pablo fue ofendido por un Mesías crucificado, así los griegos pensaron que un mensaje de salvación a través de un instrumento de muerte humillante definitivamente era una locura. Una muy conocida pieza de graffiti en Roma muestra un adorador parado a un lado de una figura crucificada con cuerpo de hombre y cabeza de burro. Y dice, Alexamenos adora a su Dios. Así de tontos los griegos miraban la cruz. Es lamentable como ellos creían o se burlaban de ese sacrificio que nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo tomó en nuestro lugar. Aquellos que insisten que deberíamos cambiar el énfasis del Evangelio porque la gente no lo puede relacionar hoy en día, deben darse cuenta de que la gente del tiempo de Pablo no se podía relacionar tampoco con su predicación. Sin embargo, él continuó y con grandes resultados. De la misma manera, nosotros también debemos continuar, aunque muchas personas lo rechacen, aunque muchas personas crean que esto es locura. Nosotros seguiremos predicando la bendita palabra de Dios. En este comentario Spurgeon dice, aquellos quienes velan de este modo una verdad incómoda, imaginan que hacen discípulos,
mientras que solo le están rindiendo homenaje a la incredulidad y confortando hombres en su rechazo de la divina propiciación por el pecado. Lo que sea que signifique en su corazón, él será culpable de la sangre de las almas si él no proclama claramente un sacrificio real por el pecado. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Este es el comentario que realiza Spurgeon, pero aquí nosotros también podemos seguir analizando y viendo de otro punto de vista donde hay otro comentario de Spurgeon. Algunos adivinos nos dicen que ellos deben adaptar la verdad al avance de la época, lo que significa que deben matarla y arrojar su cuerpo muerto a los perros, lo que simplemente significa que una mentira popular debería tomar el lugar de una verdad ofensiva. Qué interesante. Nosotros debemos entender todo esto, que definitivamente la palabra de Dios declara, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Recordemos esto. Dios tiene el control, Dios es sabio, Dios hizo conforme a su voluntad y Dios nos está mostrando una vez más y dice, Dios estaba en su mayor locura y en lo más débil en la cruz, pero era infinitamente más sabio y fuerte que cualquier cosa que el hombre pueda hacer. Es importante ver cómo la salvación no es un logro de la sabiduría humana, recuerde esto, es el abrazo del dramático, inesperado acto de amor en el Calvario. Aleluya. Gracias, Señor, por estas palabras. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Hasta la próxima semana. Bendiciones.